Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en la materia de economía turística empresarial y hoy veremos lo que es la teoría de precios. Uno de los aspectos relevantes dentro del estudio de la economía es la teoría de precios, porque ya en una primera etapa nosotros ya habíamos analizado lo que es la demanda, cómo es el comportamiento de las personas respecto a justamente, ¿no? Justo a la compra de determinados bienes y servicios que se producen en una sociedad. Por otra parte, hemos visto también la manera en la cual las empresas determinan el nivel de producción, cómo es que administran sus costos dentro de una empresa. Y una vez que ya tenemos los dos elementos básicos, tanto por parte de los compradores y por parte de los productores, ahora nos toca analizar lo que es ya la teoría de precios. Y debo señalar que la teoría de precios está muy estrechamente relacionada con los tipos de mercados, ¿no? Entonces, en una primera parte, vamos a hacer el análisis de los distintos tipos de mercado, ¿no? De manera general, nosotros ya habíamos señalado eh, qué es un mercado. En acá tenemos, por ejemplo, qué es un mercado económico. Ya habíamos señalado que el mercado es el lugar, ya sea físico o intangible, donde se encuentran los ofertantes y los demandantes y determinan las cantidades que se van a comercializar y los niveles de precio, ¿no? Ese es un mercado. Pero digamos, un poquito de manera más amplia, vamos a ir analizando, existen algunas características que nosotros tenemos que conocer de los mercados económicos, ¿no? A ver, acá vamos a dar una repasadita. Dice, si bien es posible intercambiar bienes y servicios por medio del trueque, dice, podemos intercambiar, ¿no? Podemos llevar un producto al mercado y podamos obtener a cambio de ese producto otro producto o un servicio que nosotros queramos. La mayoría de los mercados dependen de los vendedores que ofrecen sus productos o servicios, incluyendo el trabajo, a cambio de dinero de los compradores. Entonces, dice, se puede decir que el mercado es el proceso en el cual se establecen los precios de los bienes y servicios, ¿no? Básicamente, de manera general, se puede decir que ese es un mercado económico. Aquel lugar donde nosotros determinamos los precios y las cantidades. Sin embargo, como les decía, existen aspectos que debemos nosotros enfatizar. Por ejemplo, los actores en una economía que intervienen en el mercado, ¿no? En la economía de mercado, ¿cuáles son los actores que intervienen? Entonces, tenemos, miren, la primera columna que está al lado izquierdo, tenemos ahí a la empresa, ¿no? Las empresas. En la parte derecha tenemos a las familias y en la parte central tenemos el lugar donde interactúan estas dos categorías económicas, no tanto los empresarios y las familias o los compradores en un mercado. Ahora, ¿cuál es el papel que juegan tanto las empresas y las familias? Por una parte, las empresas lo que hacen es vender algún tipo de producto, vender algún tipo de servicio, ¿no? Es, digamos, el objetivo central de la constitución de una empresa, ¿no? Una empresa se constituye para que puedan generar bienes o servicios y poder venderlos. ¿Qué hace la empresa? Por su parte, también la empresa no puede producir sin tener recursos, ¿no? Y dentro de los recursos, nosotros habíamos visto que la empresa necesita recursos financieros de capital y en acá, por ejemplo, está la característica de que contratan mano de obra o trabajo o los conocimientos de las personas, ¿no? Entonces, contratan mano de obra. También invierten en bienes de capital. Nosotros ya habíamos visto que la inversión de bienes de capital se refiere a la compra, por ejemplo, de bienes duraderos, ¿no?
Entre los bienes duraderos tenemos construcción de oficinas, de edificios, compras de movilidad para nuestra empresa de productos turísticos, de servicios. Ahora, por el otro lado, nosotros tenemos a lo que son las familias, que ellos se caracterizan por comprar, ¿no? Compran bienes y también compran servicios. Para eso, ahora sí, nosotros vamos a interactuar. Ellos interactúan en un mercado. Ese mercado es el mercado de productos o de servicios, ¿ya? Las empresas se encargan de vender productos o servicios y las familias son las que compran esos productos, ya sean físicos o de repente servicios, como en nuestro caso, cuando realizamos alguna ruta, entonces vendemos servicios, ¿no? Entonces, las personas, familias, en este caso los turistas, acuden al mercado de productos o servicios. Pero existe también el otro mercado que lo señalábamos más adelante, donde decíamos que las empresas contratan mano de obra para la empresa y las familias venden también, ¿no? Las personas individuales venden su mano de obra, venden su fuerza de trabajo. A ese tipo de venta se lo denomina o se lo conoce como la comercialización o se realiza todo dentro de un mercado de trabajo, ¿no? Donde las empresas requieren trabajadores que puedan ayudar en la producción en la empresa y las personas, por supuesto, que necesitan de una fuente laboral para poder también adquirir todos, o por lo menos los artículos básicos de la canasta familiar, digamos, ¿no? O tal vez, digamos, incluso de ahorro para futuro, viendo perspectivas adelante. Y también tenemos, por otra parte, el mercado de capitales, ¿ya? Donde les decía, las empresas son las que invierten en bienes de capital, edificios, automóviles, computadoras, todo lo que es inversión para la producción. Y por otra parte tenemos también a las familias eh, que actúan en doble sentido, ¿no? En doble sentido, ¿a qué me refiero? Acuden al mercado de capitales, que es un banco, y en algunos casos dejan el dinero en el banco, a lo que denominamos ahorro, lo dejan en cajas de ahorro, en depósitos a plazo fijo, en compra de títulos, de valores. Entonces, hay varios productos dentro de un banco donde las personas proceden a dejar su dinero, a invertir su dinero. Ahora, otras personas también acuden a los bancos no a depositar sus ahorros, y más bien lo que hacen es acudir a los bancos por la falta justamente de dinero y a esa acción se la conoce como préstamo, ¿no? Entonces ya ellos no están ahorrando, sino más bien están prestándose dinero, por lo cual tienen que pagar una tasa de interés al banco, ¿no? Entonces, más o menos es la característica de los actores dentro de una economía de mercado. Ahora, los mercados que habíamos señalado los podemos clasificar de esta manera, ¿no? Entonces, de manera general, tenemos la conceptualización de lo que es mercado. Pero los mercados, habíamos visto ya en la anterior diapositiva, se clasifican por el mercado de bienes y servicios, que es el que más conocemos nosotros, ¿no? Donde se comercializan, bueno, casi todo lo que compramos a diario son, por ejemplo, digamos, no sé, la carne, las verduras, los aparatos electrónicos, los celulares, la vestimenta, eh, bueno, y todo lo que ustedes pueden imaginarse, incluido el turismo, ¿no? Los servicios que nos pueden brindar determinadas instituciones. No solamente las empresas de turismo también venden servicios, sino que también tenemos ahí, por ejemplo, a otras empresas o personas naturales incluso que nos brindan servicios. Por ejemplo, en el rubro de la construcción, ¿no? Ellos normalmente vienen a una obra a trabajar y no es que nos traen algo y nos venden
algo entero, digamos, en nuestra casa. Vienen y hacen algún trabajo y se les paga más que todo a los constructores por el servicio que realizan, ¿no? Ellos administran los materiales que les damos y al final nos entregan eh, una obra terminada, ¿no? Entonces también por una otra parte nos están vendiendo servicios ellos, los electricistas, y tenemos varias personas que nos brindan servicios. Lo que habíamos señalado es que, a ver, aquí al lado derecho me voy, que tenemos el mercado de trabajo o el mercado laboral, ¿ya? Entonces, en el mercado de trabajo, lo que hacemos nosotros, eh, como digamos, como personas que digamos, si no tenemos ninguna empresa, nosotros acudimos al mercado de trabajo para justamente informarnos, para tal vez, digamos, quedar algunos términos básicos por los cuales nosotros nos podemos incorporar dentro de una empresa, ¿no? Y los empresarios también acuden justamente al mercado de trabajo ofertando, perdón, demandando. Ellos están demandando puestos laborales en determinados o con determinadas especialidades, ¿no? Entonces, básicamente lo que se comercializa en ahí es justamente la fuerza de trabajo que tienen las personas, el conocimiento que tienen las personas. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo que podemos señalar del mercado de trabajo es en los periódicos, ¿no? Las publicaciones que existen en los periódicos, ¿no? Sale y empresa X solicita 3 personas para que hagan un determinado trabajo. Entonces, y cuando uno se contacta y ahí le dan más datos acerca de las condiciones, el sueldo y otros detalles más, ¿no? Entonces, a eso nosotros denominamos el mercado de trabajo o el mercado laboral. Y tenemos un tercer mercado que lo habíamos visto también ya, que es el mercado financiero. También muchas veces se lo conoce como el mercado capital, mercado financiero y de capitales, ¿no? Entonces, ya esta es un mercado un tanto, digamos, más especializado, ¿ya? En este mercado financiero, básicamente intervienen las entidades financieras y las entidades no financieras. En algunos casos acudimos por algunos aspectos bien puntuales, como ser, por ejemplo, al mercado de divisas, ¿no? Entonces, el mercado financiero se divide en el mercado de divisas y el mercado de capitales. ¿Qué es el mercado de divisas? El mercado de divisas es aquel lugar donde nosotros podemos comprar, podemos intercambiar la moneda que nosotros tenemos o algún producto que nosotros tenemos. En este caso, digamos, lo más usual es que nosotros intercambiamos los pesos bolivianos por algún otro tipo de moneda, ¿no? Entonces, ustedes han debido ver como todos ustedes, la mayor parte seguramente viven en el Alto, al pasar por la ceja del Alto, alrededor de la calle 2 y en otros puntos también de la ciudad de La Paz, por ejemplo, en la San Francisco, hay algunos lugares donde se comercializan las divisas, ¿no? O otras monedas de otros países. Entonces, ahí está vendiéndose, por ejemplo, el dólar, ¿no? El dólar está a la venta en tanto y a la compra también te cobran o te pagan otro monto, ¿no? Un poquito, digamos, para entrar en contextualización, alguien tal vez me puede señalar a cómo está el tipo de cambio del dólar. Licenciado, está a 6.95. Ya. Bueno, el tipo de cambio oficial emitido por la autoridad monetaria de nuestro país, que es el Banco Central de Bolivia, nos señala que el tipo de cambio oficial es a 6.96. 6.96 bolivianos por cada unidad de dólar. Sin embargo, también hay un margen en el cual pueden moverse las casas de cambio en el mercado de divisas, donde señalan, ¿no? Pueden vender incluso en una menor cantidad. Normalmente te compran
el dólar más barato, no te pagan 6.96. Digamos, el mejor pago que te pueden realizar de repente es 6.96, pero si tú llevas dólares a una casa de cambios, como lo decía la compañera, te van a pagar 6.95, 6.94 y va variando, ¿no? Va variando justamente porque estamos dentro de una economía de mercado y no existen precios fijos, ¿no? Es la característica de una economía de mercado donde los que determinan los precios y las cantidades, ¿quiénes son? ¿Quiénes determinan los precios y las cantidades en una economía de mercado? La oferta, ya está. A ver, es la oferta y La demanda. exactamente, ¿no? Entonces, por eso es que van a ir por la ceja y al mercado de capital de divisas van y en un lugar dice se compra dólar a 6.96, en otro lugar dice se compra a 6.95. Otros señalan a 6.93, 6.92. Les cuento que si ustedes van a los perdón, a los bancos, digamos como el Banco Unión, como el Banco Nacional de Bolivia, el Banco Sol, el TIE, etcétera, en los bancos les pagan, ni siquiera les van a pagar 6.95, 6.92, les pagan 6.85. ¿No? Entonces, tienen algún tipo de política en el cual, digamos, no les conviene manejar muchos dólares a los bancos, ¿no? Entonces, por lo cual te pagan muy bajo, 6.85 y en el mejor de los casos, 6.90. Ya estás perdiendo 6 puntos sobre el tipo de cambio oficial, ¿no? Entonces, pero por otra parte, cuando uno quiere ir a comprar los dólares a las casas de cambio o a los bancos. ¿Alguien ha comprado dólar de algún banco? ¿Nos puedes decir tal vez a cómo está? A ver, yo les cuento mi experiencia. Ya acudí a uno de los bancos porque necesitaba justamente dólares, pero es hace un año atrás, ¿ya? Y me han vendido a 6.97 bolivianos. No, o sea que he comprado más caro de lo que es más caro de la cotización oficial, que es 6.96. Me han cobrado, digamos, he comprado 100 dólares, he pagado 697 bolivianos, ¿no? Entonces, justamente por eso es un mercado donde participan tanto los que tienen el producto, en este caso los dólares, y los que tienen deseos de comprar, los que necesitan dólares, entonces van y existe, digamos, un, un momento en el cual se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Entonces, si a las personas les parece que le están vendiendo algún producto demasiado caro, entonces, como es una economía de mercado, no existe monopolio. Usted se puede ir al banco de al lado. Si no va al Banco Unión, puede irse al Banco Mercantil, puede irse al Banco Nacional de Bolivia, al CIE, y creo que hay unas 15 entidades bancarias por lo menos, ¿no? Entonces uno puede acudir a distintos bancos para adquirir las divisas que uno necesita, ¿no? Pero no solamente se comercializan dólares, también se comercializan otro tipo de monedas, ¿no? A ver, en esta parte, ¿qué otras monedas se comercializan en nuestros mercados financieros? Euros, licenciado. Creo. Ah, los euros. Sí, Ya. licenciado. Ah, ya, sí. Miren, el euro y el dólar, especialmente esas dos monedas, son conocidas como divisas internacionales, ¿no? Son divisas internacionales, ¿por qué? Porque son aceptadas prácticamente en todo el mundo. Si uno viaja con dólares, les reciben en el Perú, en Chile, Argentina, se viaja al Brasil, se viaja a Europa, les reciben los dólares. En cambio, nuestras monedas, tanto digamos el sol, el peso boliviano, tenemos otras monedas, por ejemplo, el real, no son aceptados, digamos,
en todo el mundo. Si, digamos, yo viajo a México, ¿ustedes creen que me van a aceptar los pesos bolivianos? ¿Alguien ha viajado y ha querido pagar con alguna moneda nacional en el extranjero? No le van a aceptar, ¿no? El motivo por el que no le aceptan, porque son monedas que no tienen mucho reconocimiento por el mundo, ¿no? Entonces, las monedas que son aceptadas a nivel mundial se las conoce como divisas internacionales. En ese caso tenemos en primer lugar al dólar, en segundo lugar está lo que el compañero nos señalaba, que son el euro. Después tenemos, son como unas 5 divisas internacionales. Tenemos su moneda, el yuan, por ejemplo, que ya ha cobrado mucho peso el yuan. Después tenemos otra moneda asiática, digamos, debe ser igual asiática, debe ser la moneda japonesa. ¿Alguien sabe cuál es la moneda japonesa? ¿Yenes, licenciado? Yenes, creo. Exactamente, el yen. De China es el yuan, ¿no? Bien, pero ya tenemos esas monedas que son conocidas como divisas internacionales aceptadas, digamos, en todo el mundo. Ahora, tenemos dentro del mercado financiero, aparte del mercado de divisas, de monedas nacionales e internacionales que hemos abordado, también tenemos el mercado de capitales. Y en el mercado de capitales, básicamente lo que se hace no es manejar, digamos, dinero físico. Se comercializan papeles, ¿no? Y esos papeles obviamente que también tienen un valor, pero tienen una característica que, digamos, no se puede contar como billete, contante y sonante y con monedas. No tenemos uno de esos mercados de capital, son el mercado de acciones, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, entra a la Bolsa Boliviana de Valores, muchas veces hay en venta, por ejemplo, acciones de algunas empresas, ¿no? Si uno quiere ser accionista de una empresa, entonces puede comprar acciones y las acciones tienen un determinado valor y que va variando de acuerdo al tipo de empresa que existe, ¿no? Entonces, si uno quiere volverse accionista de una empresa, por ejemplo, de Entel, las acciones seguramente deben estar un poco caritas, ¿no? Deben estar pasando los 1.000 bolivianos o $1.000, ¿no? La verdad nunca lo he averiguado, pero digamos, cada empresa determina el valor de sus acciones, ¿no? Entonces, otro tipo de papeles comerciales que se tiene dentro de los mercados de capitales son el mercado de bonos. El de bonos y de valores, ¿no? En este caso, ustedes se deben recordar que el Estado a la administración central del país a través del Banco Central de Bolivia con el fin de un poco frenar el proceso inflacionario. Lo que ha realizado en los años pasados, ustedes se deben recordar ahora sí, ha sido poner a la venta de bonos y de valores del Banco Central. ¿Se recuerdan? Ya, entonces de lo que se trata es que el Banco Central de Bolivia, otras instituciones también ha participado el Banco Unión, empieza a vender bonos y cada bono costaba, es un documento que uno compraba de respaldo, cada, cada bono le costaba a uno 1.000 bolivianos y lo compraba con el compromiso de que el Banco Central de Bolivia en el lapso de un año le iba a devolver el bono incrementado con su interés, ¿no? El interés era una tasa por encima de las entidades financieras que, digamos, estaban sobre el 3%, 4%, y la compra de esos bonos y valores a uno les retribuían con el 6%, ¿no? Pero, digamos, la característica es que no iban a manejar nada de dinero, no les iban a devolver nada de dinero, simplemente a fin del plazo le iban a pagar un monto por el total que ha comprado de los bonos, ¿no? Entonces, el 6%, varias personas han optado, digamos, por comprar bonos del Banco Central.
Ahora, no solamente los bancos o el Banco Central ha interactuado con las personas naturales, sino que también ha acudido el Estado boliviano a un mercado de capital internacional, ¿no? A Estados Unidos. Ha vendido los bonos soberanos en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, de la misma manera, ha vendido documentos en los cuales ya esto era por varios millones. El Estado boliviano se comprometía a devolver la cantidad del dinero a cambio de ese documento en un determinado plazo, me parece que era por el lapso de unos de 2 a 5 años, tenían que pagar una tasa de interés en los mercados internacionales, ¿no? Y prácticamente, digamos, ha acomodado todos los bonos que ha ofertado Bolivia, lo ha acomodado en Estados Unidos, ¿no? Y eso ha venido a cargarse dentro de lo que es la deuda externa. También tenemos el mercado de derivados, ¿no? En el mercado de derivados, más que todo, se encuentran el tema de la comercialización de los valores que se tienen dentro de las empresas, dentro de las instituciones. Por último, tenemos el mercado de seguros. Y el mercado de seguros de un tiempo a esta parte ya se ha vuelto algo bien popular dentro de nuestra sociedad. Hace unos 10 años o algo más, no existía mucho este mercado de seguros, pero ahora ya ha cobrado mucha fuerza desde que ya se ha obligado a los conductores, por ejemplo, a que puedan comprar seguros contra accidentes, ¿no? Y uno de esos seguros es el SOAT, el seguro obligatorio para accidentes de los motorizados, ¿no? Entonces, igual se compra documentos con los cuales se firman las condiciones, ¿no? Entonces uno compra un seguro, por ejemplo, del SOAT, debe estar costando de una movilidad pequeña, digamos, debe estar costando unos 100, 150 bolivianos, con el compromiso de que la institución se compromete en que va a asistir a las personas que puedan resultar dañadas, maltratadas, producto de algún accidente que tenga el motorizado, ¿no? Entonces, ese es uno de los productos que también se tiene en el mercado de capital, ¿no? Que se puede comprar en un mercado de seguros. Ahora, no solamente hay seguro para las movilidades, sino que también tenemos seguros de vida, seguros para asegurar la vivienda contra catástrofes en lugares, por ejemplo, que son muy propensos a que suceda propensos a que ocurra algún desastre natural. Por ejemplo, les digo, en la parte oriental, más o menos en el este de Estados Unidos, en América Central, en el lado del Océano Atlántico, ustedes saben, se forman cadenas de aire caliente y después se forman huracanes, ¿no? Entonces, siempre esos huracanes, todos los años llegan a las orillas de Estados Unidos, a los países centroamericanos y destruyen, ¿no? En su paso cualquier cantidad de casas, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que optan es las personas que viven en la parte que está más próxima a la llegada de los huracanes, contratan estos servicios de seguro, ¿no? Entonces, igual es un documento donde esas entidades no financieras se comprometen a reponer los daños posibles que puede causar, digamos. En este caso que el ejemplo les estaba señalando, los daños que puede provocar el paso de un huracán, ¿no? Entonces, pasa el huracán, pasa la temporada de huracanes, que más o menos es por septiembre, octubre, y ya en enero ya están empezando a construir nuevamente las casas. Estamos a septiembre del siguiente año, lo destruye el huracán y nuevamente las entidades de seguro vuelven a construir las casas, ¿no? Y es por eso que siempre las personas están viviendo en esos lugares en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hemos visto acá una variedad de los mercados que existe dentro de nuestra
existe dentro de nuestra sociedad. Si alguien tiene alguna consulta. Nadie. Ya, continuamos. Bien. Acá, bueno, un poco está, digamos, ya mostrándose acá lo que es el mercado financiero de capitales, ¿no? Y en la imagen podemos ver acá el logotipo del Banco Unión, que les decía, el mercado financiero de capitales tiene una característica que es en la cual básicamente interactúan los bancos, las entidades financieras, no financieras y las personas naturales o jurídicas que acuden a ellos en algunas veces para depositar su dinero, lo cual se considera como ahorro de una empresa, de una familia, de una persona natural. Y por otra parte, también acuden a realizar préstamos de ese mercado financiero de capitales, ¿no? Y por eso es que lo ponía esta imagen del Banco Unión. Bueno, el mercado laboral ya lo hemos también abordado, es donde se comercializa la mano de obra, el conocimiento de las personas, la formación profesional. Y en acá tenemos, por ejemplo, ahí está en una empresa, está el empresario hablando con un postulante a un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ese es el mercado laboral. El mercado de bienes y servicios, donde se comercializan en algunos casos bienes, ya les he señalado, pero en otros casos, como en este, por ejemplo, acá tenemos una persona que se está yendo de viaje, está visitando una operadora de turismo. Bueno, entonces, miren, ya ha comprado supuestamente, ahí está su ruta, sus pasajes, y ya se está comercializando no un bien, sino más bien un servicio que se le va a brindar al turista. Ya, también por otra parte tenemos lo que es el mercado según la competencia en la economía. ¿No? Entonces, por una parte ya hemos visto todos los mercados según la importancia que tienen en nuestra sociedad, pero también tenemos mercados que se clasifican según la competencia que exista dentro del mercado, ¿no? Hay mercados en los cuales existe una gran competencia y otros mercados en los cuales no existe mucha competencia, ¿no? Ahora, se dice que un mercado es de competencia perfecta cuando existe una gran cantidad de productores y una gran cantidad de compradores. Ahora, ¿por qué es perfecta? Porque el momento en que una persona decida abandonar el mercado en cuanto a la producción o en cuanto a la compra o venta, su abandono del mercado no va a afectar al resto de participantes. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto al productor, no va a tener la posibilidad de influenciar en los niveles de precio. ¿Ya? ¿Por qué no puede influenciar en los niveles de precio? Justamente porque el mercado es demasiado grande. Entonces, cuando un mercado es demasiado grande, y me refiero, cuando digo grande, me refiero a que existe varios productores y varios compradores, entonces la participación o no de una persona no influye en el total. Ejemplo de uno de los mercados de competencia perfecta. Ya, vayan pensando ustedes, yo les voy a dar un ejemplo y quisiera que por favor ustedes también me mencionen otros ejemplos de mercado de competencia perfecta. Pero uno de los mercados de competencia perfecta es justamente el de las operadoras de turismo individual. A ver, yo tengo mi empresa que se llama Empresa de Turismo Primero A. Listo. ¿Ustedes creen que mi persona puede determinar los precios a determinadas rutas del país? Por ejemplo, a Tiwanaku, a Los Yungas o a otras ciudades de Bolivia, Cochabamba, Tarija, a donde quiera que puedan viajar. ¿Será que mi empresa puede determinar nuevos niveles de precios?
¿O es que estos niveles de precios ya están dados por justamente por la interacción que se tiene entre ofertantes y demandantes? Mi empresa, al ser tan pequeña, no puede influenciar en el nivel de precios. Esa es la respuesta. Mi empresa es tan pequeña porque hay tantas empresas que no puede afectar en el nivel de precios ni en la cantidad que se va a comercializar en un mercado. Vuelvan a ingresar.